Amén, mis amados hermanos. En esta hora, ¿verdad? Tengo el privilegio de darles la predicación el día de hoy. Y el tema, ¿verdad? Se llama esforzándonos en la obra del Señor. Amén. Y yo buscaba, ¿verdad? La palabra esfuerzo. Y dice que la palabra esfuerzo significa, denominamos la fuerza que aplicamos contra algún impulso o resistencia para contrarrestar o revertirlo. Asimismo, se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la realización de algo venciendo obstáculos. Amén, mis amados hermanos. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que dice de que esfuerzo, dice que es cuando aplicamos algo, dice, con impulso o con la resistencia que tengamos. Entonces eso quiere decir, mis amados hermanos, que cuando dice, ¿verdad?, que nos tenemos que esforzar, dice que se nota, ¿verdad?, nuestro esfuerzo en algo, ¿verdad?, que resistimos en algún impulso que tenemos, pero dice asimismo para contrarrestar o revertirlo. Entonces, mis amados hermanos, es muy importante, ¿verdad?, que nos demos cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que esforzarnos, pero también, como dice aquí, para contrarrestar algo, ¿verdad?, que no nos ayuda, ¿verdad?, a seguir al Señor, o para contrarrestar todas esas áreas, ¿verdad?, en las cuales sabemos de que aún se nos dificulta, ¿verdad?, quizás muchos, ¿verdad?, más de alguna área tenemos, ¿verdad?, en la cual sabemos de que en esa área todavía nos cuesta, mas sin embargo dice que nos tenemos que esforzar en eso, pero para contrarrestarlo, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado la fuerza, mis amados hermanos, porque el Señor, ¿verdad?, es el que en todo tiempo, ¿verdad?, pelea por nosotros. Y dice, asimismo se llama esfuerzo a la energía o vigor que se pone en la realización de algo venciendo los obstáculos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que saber, ¿verdad?, de que tenemos que esforzarnos, pero como dice acá, para vencer obstáculos, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos para dar algo más, ¿verdad? Sino quizás muchas veces, ¿verdad?, nos esforzamos, mis amados hermanos, tal vez para hacer un pecado, tal vez nos esforzamos, tal vez en lo literal, pero pocas veces nos esforzamos, ¿verdad?, para vencer esas áreas en las cuales, ¿verdad?, sabemos que aún nos falta. Y como dice acá, venciendo los obstáculos, sabemos de que el Señor pronto viene. Entonces tenemos que ir buscando, ¿verdad?, estar a cuentas, ir buscando, ¿verdad?, menguar en esas áreas. ¿Para qué? Para que el Señor, ¿verdad?, cuando venga nos halle, ¿verdad?, lo que Él nos envió a hacer. Dice que esfuerzo también se considera una virtud del ánimo, relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que el esfuerzo dice que se considera una virtud del ánimo. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos la capacidad de manejar, ¿verdad?, nuestros ánimos. ¿Por qué? Porque dice que es una virtud de ánimo. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, no logramos, ¿verdad?, nuestro objetivo, no logramos hacer algo por el ánimo que manejamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez en una venta, ¿verdad?, tal vez uno se esforzó haciéndola y todo, pero ya a la hora de vender uno quizás está con la duda, ¿será que lo voy a vender? Y si me queda todo, y si ni siquiera saco la inversión. Entonces, con el ánimo que uno se maneja a sí mismo, dice que uno mismo dice que hace de que no se logre el objetivo que uno lleva, de que es en ese tiempo, ¿verdad?, obtener ganancia. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que el esfuerzo dice que es una virtud del ánimo. Entonces muchas veces, ¿verdad?, nos tenemos que esforzar hasta nuestro ánimo. ¿Por qué? Porque nuestro ánimo muchas veces es el que va a marcar también si vamos a traer bendición. O tal vez, ¿verdad?, en el ejemplo que les ponía, tal vez vamos a traer tal vez como que tristeza o decepción. ¿Por qué? Porque no se vendió nada. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad?, en todo lo que hagamos. Tenemos que esforzarnos en todo tiempo, en nuestro ánimo, ¿verdad?, que nuestro ánimo esté siempre, ¿verdad?, dispuesto, que nuestro ánimo siempre esté bien. ¿Por qué? Porque si uno, ¿verdad?, tal vez está desanimado o llega, ¿verdad?, desanimado a hacer algo,
uno muchas veces hasta llega a contagiar, ¿verdad? El ambiente o a las demás personas, y uno, ¿verdad? En lugar de llegar a ser edificación para las demás personas, a veces llega a ser hasta estorbo. ¿Por qué? Por cuanto su ánimo, ¿verdad? No está bien. Entonces dice, ¿verdad? De que es una virtud. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos por tener esa virtud. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Porque las personas digan, bueno, el hermano siempre anda de buen ánimo, a pesar de que tal vez no tiene dinero, a pesar de que tal vez, ¿verdad? Hoy no vendió nada, a pesar de que tal vez tiene problemas, pero yo siempre lo miro con buen ánimo. ¿Pero por qué? Porque se esfuerza en eso, porque se esfuerza, ¿verdad? En tener un buen ánimo, en tener esa virtud, ¿verdad? Y cuando hablamos de virtud sabemos de que no todos la tienen, ¿verdad? De que algunos sí la tienen. Entonces tenemos que esforzarnos por tener esa virtud del buen ánimo. Tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Por, como dice acá, ¿verdad? En proponernos alcanzar un objetivo, ¿verdad? Eso no solo es, ¿verdad? En lo literal, sino también en lo espiritual. Mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Por alcanzar todos los objetivos que nos tracemos, ¿verdad? Y como les decía, ¿verdad? No solamente en lo material, sino antes bien en lo espiritual, ¿verdad? Cuando habla del ánimo, también tenemos que ir con ánimo a la casa del Señor, también tenemos que ir con ánimo, ¿verdad? A buscar al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez todo el día, ¿verdad? Nos esforzamos por tal vez pasar bromeando o hacer la limpieza contentos o algo, pero ya a la hora del culto, ¿verdad? Llega tal vez así como que desanimado, o con un ánimo de que tal vez lo único que da es pereza, o tal vez, ¿verdad? De que en lugar de hacer de que la presencia del Señor también fluya, ¿verdad? Tal vez somos hasta un ambiente de sueño. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? De que tenemos que tener ánimo también en la casa del Señor, esforzarnos, ¿verdad? Por darle algo más al Señor. Como decía, ¿verdad? La vez pasada la pastora, si tal vez nos está costando en ese tiempo meternos a la presencia del Señor, pues rogarle al Señor, ¿verdad? Es tiempo en el que lo enamoremos a Él, ¿verdad? Es tiempo en el cual, ¿verdad? Hagamos de que nuestro estado de ánimo cambie, pero eso lo vamos a hacer si nos esforzamos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Solo nos esforzamos por lo de afuera, pero no nos llegamos a esforzar por lo de adentro, no nos llegamos a esforzar por las cosas espirituales, no nos llegamos a esforzar, ¿verdad? Por darle algo más al Señor. Y como dice acá, ¿verdad? Relacionada con la fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos alcanzar un objetivo. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que muchas veces nos esforzamos, dice, tal vez, ¿verdad? Afrontando una dificultad en lo terrenal, por así decirlo. Muchas veces, ¿verdad? Tal vez hay un problema y uno busca tal vez hacer y deshacer para solucionar ese problema, esa dificultad, pero pocas veces tal vez uno se esfuerza, ¿verdad? Por solucionar su vida espiritual, por crecer espiritualmente, y dice, o nos proponemos alcanzar un objetivo. Muchas veces, ¿verdad? Tal vez lo que hacemos es de que nos esforzamos por todo lo terrenal, ¿verdad? Por lo material, trabajamos y nos levantamos temprano y todo, pero ya en lo espiritual se nos olvida tal vez las metas que hemos tenido, se nos olvida, ¿verdad? El objetivo en el cual íbamos. Amén. Y vamos a ir a Eclesiastés 9:10. Amén. Me dice, todo lo que esté a tu alcance, hazlo con todas tus fuerzas, pues no hay actividad, ni razón, ni ciencia, ni sabiduría en el reino de los muertos. Pero el pedacito, ¿verdad? En el que me interesa dice, todo lo que esté a tu alcance, hazlo con todas tus fuerzas. Amén. Entonces tenemos que ver, ¿verdad? De que ahí habla de que todo, ¿verdad? Ahí no dice solo lo terrenal, hazlo con todas tus fuerzas, sino dice todo lo que esté a tu alcance, hazlo con todas tus fuerzas. Entonces, mis amados hermanos, podemos ver, ¿verdad? De que ahí nos demanda de que todo lo tenemos que hacerlo, pero ahí dice con pocas fuerzas, solo con unas cuantas fuerzas, sino dice con todas tus fuerzas. Entonces, mi amado hermano, ahí podemos ver de que todo, ¿verdad? Lo tenemos que buscar hacer con excelencia, lo tenemos que buscar hacer bien. ¿Por qué? Porque le vamos a poner nuestras fuerzas, porque le vamos a poner buen ánimo, porque le vamos a poner, ¿verdad? Primeramente,
primeramente las cosas al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos, ¿verdad? Como dice acá, hacer todas las cosas con fuerza, nosotros vamos a llegar a hacer grandes cosas, pero muchas veces, ¿verdad? No ponemos nuestro empeño, no ponemos, ¿verdad? Nuestro ánimo para hacer las cosas. Entonces muchas veces ahí es donde no logramos alcanzar muchas cosas, ¿verdad? Y aquí dice todo lo que esté en nuestro alcance. O sea, tenemos que ver, ¿verdad? De que tenemos que lograr hacer algo más delante del Señor. Tenemos que lograr, ¿verdad? Hacer algo más en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque ahí dice que tenemos que hacer todo con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y muchas veces, mis amados hermanos, no hacemos, ¿verdad? Las cosas así, sino muchas veces tal vez empezamos, ¿verdad? Como sabemos, ¿verdad? Muchas veces tal vez empezamos a hacer las cosas con entusiasmo, con buen ánimo, pero ya a la semana, a los días, tal vez ya es, ay, no, hoy no quiero, hoy no puedo. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde podemos ver de que no en todo tiempo estamos, ¿verdad? Dispuestos a dar algo más, que no le estamos poniendo eso al Señor en sus manos. ¿Por qué? Porque solo iniciamos, ¿verdad? Como todos sabemos, ¿verdad? Que la mayoría lo hacemos, iniciamos con buen ánimo, pero ya la semana, ¿verdad? Ya entra así como que la pereza, ya entra el desánimo, ya entra el acomodamiento. Entonces, por eso, mi amado hermano, es que muchas veces no logramos alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque empezamos, ¿verdad? A menguar en eso que tal vez estábamos haciendo con buen ánimo. Amén. Y dice que esforzándonos por cumplir las promesas que el Señor nos ha dado. Y eso lo vamos a ver en Deuteronomios 31:7. Amén. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anima, porque tú entrarás con el pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que ahí el Señor ya le había dicho, ¿verdad? Que le iba a dar la tierra, ¿verdad? Que iba a entrar. Pero podemos ver, ¿verdad? De que ahí solo el Señor ya lo había dicho, pero nosotros, Josué, ¿verdad? Se tuvo que esforzar por lograr hacer eso, por entrar, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿verdad? Pasa de que el Señor nos da promesas, pasa que el Señor nos da palabra, que tal vez, ¿verdad? Nos ha hablado de un ministerio, o tal vez nos ha hablado de algo material, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? Tú entrarás en el pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría. Entonces muchas veces pasa esto, ¿verdad? Que el Señor ya dio la palabra, pero ahí, ¿verdad? El Señor ya había dado la palabra, mas sin embargo Josué se tenía que esforzar por hacer cumplir esa palabra, ¿verdad? Entonces muchas veces pasa eso, de que el Señor da la palabra, que el Señor, ¿verdad? Viene y nos dice, vas a ser bendecido, o te daré tal vez, ¿verdad? Más de lo que tu corazón anhela, o vas a ser un ministro, o el Señor, ¿verdad? Da varias palabras, mas sin embargo, ¿verdad? El Señor ya la soltó, pero es momento en que nosotros empecemos a esforzarnos porque esa palabra se cumpla, ¿verdad? Es momento en el cual nosotros empecemos a batallar con todo eso, ¿verdad? Tal vez se ha dado palabra, ¿verdad? De un ministerio primario, ¿verdad? Tal vez de ese pastor, pues empezar, ¿verdad? A menguar en todo eso, en lo cual sabemos que tal vez no nos va a llegar a servir en un ministerio o en lo material, ¿verdad? Tal vez si el Señor ya dijo, bueno, te voy a dar, te voy a multiplicar tus graneros, pues empezar a trabajar, ¿verdad? Empezar a obrar en eso. ¿Para qué? Para que esa palabra se cumpla. Pero muchas veces tal vez, ¿verdad? Pensamos de que porque el Señor ya nos dijo eso, ya no tenemos que hacer nada nosotros, sino solo esperar de que Él lo haga. No, sino nosotros nos tenemos que esforzar porque esa palabra se cumpla. Nosotros tenemos que empezar a batallar, ¿verdad? A pelear la buena batalla. ¿Para qué? Para que ese propósito se cumpla, para que realmente, ¿verdad? Podamos ver la palabra
palabra cumplida en nuestras vidas. Y como ha dicho, ¿verdad?, la pastora, muchas veces también la profecía, ¿verdad?, o la palabra que nos da, nos ayuda en tiempo de dificultad. ¿Para qué? Para que la recordemos, ¿verdad? Tal vez en un tiempo de escasez que estemos pasando, pero en una semana atrás, el Señor nos habló, ¿verdad?, de que Él nos iba a bendecir. Entonces, aferrarnos a esa palabra, ¿verdad?, a realmente trabajar. Bueno, tal vez estoy ahorita con poco dinero, bueno, pero el Señor dijo de que me va a bendecir. Entonces, yo sé que yo voy a sacar una venta y en esa venta el Señor me va a prosperar, pero realmente, ¿verdad?, saber de que el Señor ya envió la palabra, pero nos toca a nosotros esforzarnos por verla cumplir en nuestras vidas. Como padres, ¿verdad? Si el Señor ya dio palabra para un hijo, pues esforzarse, ¿verdad?, para que esa palabra se llegue a cumplir en los hijos, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, tal vez como jóvenes, si el Señor ya nos dio una palabra, ¿verdad?, esforzarnos por cumplir eso, ¿verdad?, no solo en lo material, sino en lo espiritual, sino antes bien, ¿verdad?, esforzarnos en las dos cosas. ¿Por qué? Porque el Señor ya soltó esa bendición, el Señor ya soltó, ¿verdad?, esos ministerios, pero solo es de que cada uno, ¿verdad?, se aferre a eso, es de que cada uno trabaje en eso. ¿Por qué? Porque cada uno, ¿verdad?, tiene que esforzarse por lograr esos objetivos, tiene que esforzarse, ¿verdad?, por pelear cada día, ¿verdad?, la buena batalla. ¿Para qué? Para que logremos alcanzar los propósitos que el Señor tiene para nosotros, las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y el siguiente punto, ¿verdad?, dice esforzarnos con valentía. Y eso lo vamos a ver en Josué 1:7. Amén. Y dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que en el punto anterior, ¿verdad?, nos hablaba de esforzarnos para cumplir las promesas del Señor, pero acá, ¿verdad?, ya nos habla de esforzarnos, pero dice de que seamos muy valientes, ¿verdad? Entonces es muy importante, mis amados hermanos, de que asimismo, ¿verdad?, cuando nos esforcemos, ¿verdad?, haya valentía. ¿Por qué? Porque muchas veces van a venir problemas, van a venir dificultades, mis amados hermanos, en los cuales quizás van a venir a querer atemorizarnos, en el cual van a venir tal vez, ¿verdad?, a poner en nosotros duda, a tal vez, ¿verdad?, decir yo no puedo o esto no lo voy a lograr. Mas sin embargo, ¿verdad?, dice esfuérzate y sé muy valiente. Entonces es muy importante, mis amados hermanos, que nos esforcemos, pero con valentía, ¿verdad?, que sepamos de que si hay algo grande enfrente de nosotros, Dios es más grande aún de eso, ¿verdad?, de que tal vez, ¿verdad?, si le tenemos miedo a algo, pues saber, ¿verdad?, de que vamos a ir, ¿verdad?, tal vez con miedo, pero vamos a ir, o sea, no nos vamos a quedar ahí, ¿verdad?, en eso por el miedo, sino antes bien, ¿verdad?, ir con valentía y saber de que el Señor va con nosotros, saber, ¿verdad?, de que no estamos solos, saber realmente, ¿verdad?, que el Señor pelea por nosotros. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que cuando hagamos algo, mi amado hermano, ya sea, ¿verdad?, espiritualmente o materialmente, siempre sepamos, ¿verdad?, de que tenemos que ser valientes en lo que hagamos, siempre sepamos, ¿verdad?, de que tenemos que dar lo mejor, de que aún, ¿verdad?, así veamos, ¿verdad?, grandes problemas, grandes dificultades, nosotros las podemos lograr hacer, mi amado hermano, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, de que tal vez donde se nos terminan nuestras fuerzas empiezan las del Señor, mi amado hermano, pero tenemos que realmente, ¿verdad?, esforzarnos por dar algo más. Tenemos realmente que esforzarnos, ¿verdad?, con valentía, no realmente, ¿verdad?, ser tal vez de que al primer problema, ¿verdad?, todo se caiga, o tal vez, ¿verdad?, la primera dificultad, bueno, ay no, ya esto yo lo miro muy difícil, mejor aquí me quedo. No, sino antes bien ir con valentía, mi amado hermano, y realmente, ¿verdad?, viendo que el Señor es el que tiene el control de nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir a Primera de Crónicas 22:13. Amén. Y dice: entonces serás prosperado
si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Amén. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que dice, entonces serás prosperado, pero al final dice, esfuérzate pues y cobra buen ánimo, no temas ni desmayes. Entonces podemos ver, ¿verdad? De que cuando nos esforzamos realmente, ¿verdad? Por poner en obra la palabra del Señor, trae bendición, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice, y entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos de Jehová. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Por poner por obra la palabra, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Ser oidores olvidadizos, sino realmente, ¿verdad? Tomar una parte, ¿verdad? De la palabra del Señor, de cada tema, ¿verdad? O de cada prédica, o nosotros mismos, ¿verdad? Como decía el pastor, escudriñemos, ¿verdad? La palabra. Dice que cuando nosotros hacemos eso, mi amado hermano, nosotros traemos bendición, ¿verdad? Entonces muchas veces tal vez, ¿verdad? En nuestra casa tal vez se padece de algo, pero ¿por qué? Porque tal vez no se está poniendo por obra la palabra del Señor, porque tal vez no se está esforzando, ¿verdad? Por leer la palabra del Señor, por hacerla cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Tal vez el Señor, ¿verdad? Sabemos eso, ¿verdad? Que dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces quizás ya lo sabemos, ¿verdad? Que en la palabra del Señor dice, mas sin embargo tal vez no se tiene para comer, y tal vez en lugar de trabajar lo que se hace es quejarse, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿verdad? No se logra obtener muchas cosas, no se logra realmente el objetivo que uno quiere tener. ¿Pero por qué? Porque uno no pone por obra la palabra, porque tal vez el Señor ya se lo dijo por profecía, se lo hizo saber por una prédica, por un hermano, mas sin embargo, ¿verdad? No se pone por obra, no se esfuerza uno por cumplir la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde viene, ¿verdad? El decaimiento, o muchas veces, ¿verdad? Viene que uno se estanque, o que no venga la bendición del Señor. ¿Pero por qué? Porque uno, mi amado hermano, no pone por obra la palabra del Señor. Y no solo, ¿verdad? Ahí no solamente habla de bendición terrenal, sino de bendición espiritual, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros nos esforzamos por poner por obra la palabra del Señor, vamos a recibir bendición, mis amados hermanos, no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. Vamos a ver realmente, ¿verdad?, cómo el Señor obra en nuestras vidas. Amén. Y el siguiente punto lo vamos a ver en 2 de Timoteo 2:15. Amén. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén, mi amado hermano. Entonces, ¿verdad? Podemos ver de que nos tenemos que esforzar por ser diligentes en la obra del Señor. Como dice acá, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, mis amados hermanos, muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado de que tenemos que ser diligentes en la obra del Señor, ¿verdad? De que no tenemos que ser acomodados, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad?, no nos esforzamos por ser diligentes en la casa del Señor. Muchas veces, mi amado hermano, tal vez, ¿verdad?, afuera uno hace y deshace, mas sin embargo en la casa del Señor tal vez, ¿verdad?, dice va a haber venta, tal vez, ¿verdad?, se necesita servidores para tal día, o algo, mi amado hermano, que se necesite en la casa del Señor. Muchas veces, ¿verdad?, somos acomodados, mas sin embargo dice acá, procura con diligencia. O sea, mis amados hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por ser diligentes en la casa del Señor, por ser diligentes, no solo, mi amado hermano, también en la casa del Señor, sino afuera, mi amado hermano, ser diligente en todo, ¿verdad? Realmente, si nosotros logramos ser diligentes, mi amado hermano, nosotros vamos a lograr alcanzar mucho. Nosotros realmente vamos a lograr a empezar a dar frutos. ¿Pero por qué? Porque vamos a ser diligentes, mi amado hermano, porque no vamos a ser acomodados, porque no vamos a ser, ¿verdad?, religiosos como se ha estado hablando, sino antes bien, mi amado hermano, vamos a buscar a ser cristianos verdaderos. Vamos a estar en todo tiempo, ¿verdad?,
que dando fruto, mi amado hermano, sino muchas veces, ¿verdad? Porque no somos diligentes, muchas veces se deja de dar fruto, o muchas veces el Señor ya había dado algo, ¿verdad? Tal vez un don o un talento y se deja, ¿verdad? Ese talento, ese don, pero ¿por qué? Por no ser diligentes, por no ser constantes, por no buscar, ¿verdad? Un crecimiento cada día. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que asimismo también nos esforcemos por ser diligentes en la obra del Señor, por darle algo más al Señor y por dar frutos. Amén. Entonces, este era el tema, mis amados hermanos, y recordemos, ¿verdad?, que es muy importante, como leíamos, ¿verdad?, que logremos nuestros objetivos. Es muy importante, ¿verdad?, que cobremos buen ánimo en todo lo que hagamos y pues en todo tiempo, ¿verdad?, saber de que el Señor ya nos ha dado promesa y Él la va a cumplir, pero si nosotros nos esforzamos por eso, mi amado hermano, si nosotros realmente, ¿verdad?, peleamos con valentía, si nosotros realmente, mi amado hermano, sabemos, ¿verdad?, de que tenemos que poner la palabra por obra, entonces, mis amados hermanos, es momento, ¿verdad?, de que nos esforcemos, ¿verdad?, de que desde ya pongamos, ¿verdad?, nuestra vida en las manos del Señor y nos esforcemos en todo lo que hagamos en la casa del Señor como en lo terrenal. Yo sé, ¿verdad?, de que el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, ya seamos, ¿verdad?, jóvenes, adultos o niños, pues el Señor tiene un propósito para cada uno, pero es momento que nos esforcemos por cumplir eso, ¿verdad? Es momento que realmente, ¿verdad?, busquemos darle algo más al Señor. Amén. Entonces vamos a orar por nuestro